Las FARC ha dicho que no se conocerá ni una fotografía donde se evidencie la entrega de sus armas al gobierno, pues pese a ser uno de los puntos expuestos en la mesa de negociación, no las entregarán. Porque nosotros hemos dicho siempre, aquí no vamos a desmovilizarnos. Nosotros nos vamos a movilizar por la paz. Y en cuanto al sinnúmero de interrogantes que existen frente a la utilización de sus fusiles, esto respondió a la AP. No, nosotros no vamos a entregar armas, no. Nosotros vamos a dejar armas. ¿Eso qué quiere decir? Pues dejar las armas, sencillamente es que esas armas se van a dejar de utilizar. Alguien las cogerá, eso se nombrará quién se hará cargo de eso y llegará el momento en que aquí se dejó de usar armas. Porque eso de dejación de las armas, lo que planteamos es que lo importante aquí es que se pueda garantizar que el Estado colombiano es el único que tiene el monopolio de las armas. Sin embargo, proponen que éstas queden bajo custodia. Las hemos utilizado para hacer resistencia, para defendernos, ¿no? Si partimos... ¿No han asesinado esas armas? Pues han causado muertes, ¿sí? Han causado muertes. Y sí, hasta en muchas ocasiones mal usadas han generado asesinatos. Tranquila y dile a tu... Dígale usted a los televidentes. ¿No? Tranquilos que las armas de las FARC van a estar bajo seguro en un proceso de lo que llamo la dejación de las armas. 1 de la tarde, 33 minutos. Pues señor Edgar Mendoza, no podemos dejarlo ir sin hablar sobre este tema. ¿Qué opinión le merecen esas declaraciones que da y ese proceso de dejación de armas? Hay que entender que en el proceso del conflicto armado, en el proceso de las balas y las bombas, la sangre y la carne expuesta, las FARC no han sido derrotadas, entonces no es un proceso de rendición, es un proceso de acuerdo. En ese proceso de acuerdo, las FARC pueden disponer o entregan o dejan las armas. Las FARC dicen que dejan las armas. Entonces, lo que hay que revisar es cuál va a ser el procedimiento de esa dejación. El silenciamiento de los fusiles por parte de la insurgencia viene dándose y viene cumpliéndose de alguna manera de acuerdo con lo que han dicho los veedores internacionales. La FARC ha cumplido con eso. Entonces ahora hay que revisar es cómo va a ser el proceso de dejación de armas. Tendrán que establecer un proceso concreto y consideramos que así como ocurrió en el año 84 cuando el proceso con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, el Quintín Lame, el M-19, fueron dejando las armas, esa misma dejación será a la que concurran las FARC en este proceso. Claro que sí, y otro aspecto importante es cómo van a resarcir a las víctimas. El asunto del resarcimiento a las víctimas tendrá que ver con lo que el movimiento insurgente tenga como activos patrimoniales. Asumo, no conozco detalles del asunto. Muy bien, pues esas son las incógnitas que siempre surgen y que era lo que no podía permitir que avanzara el tema de la justicia entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el tema de las FARC. Quería preguntarle también, es que son varios interrogantes. Primero se hablaba de cuánta condena tendrían que pagar los guerrilleros, si tendría que haber impunidad, si va a haber reparación a las víctimas, si van a dejar las armas. En todo este proceso, ¿usted cómo lo ha visto? Si es un poco acelerado lo que se ha hecho por parte del presidente, si el tema electoral influye o vamos por buen camino. A ver, el contexto de la negociación indica que llevan 3 años directos negociando. Mucha gente esperaba que el proceso de negociación se desarrollara en 3 meses, en 4 meses. Llevamos 3 años y lo que anuncian ayer es que son 6 meses más, que lo que no dijeron es con cuáles tiempos, porque lo que nosotros conocemos aquí en la vida civil es que los tiempos de las guerrillas son más lentos que los tiempos normales que nosotros contamos. Pero el hecho de que el proceso se haya desarrollado con la seriedad que se ha estado desarrollando implica que no obedece al mero contexto electoral de las elecciones regionales y municipales y las de los gobernadores y alcaldes, cuyo impacto en la esencia de la sociedad de la nación no es tan elevado como que fuera una elección al Congreso o a la Presidencia de la República. O sea, pienso que ese no es tanto el impacto. Me parece que el asunto lo ha favorecido la intervención del Papa, la facilitación del mismo gobierno norteamericano, la facilitación de Cuba, de Venezuela, de Chile, de Suecia. Todo eso ha permitido
el interés internacional, porque el asunto se supera. Es que es una guerra de 60 años, por favor. Sí. Entonces, no considero que la cosa se haya dado por una mera elección regional. o ¿Presión de municipal. los medios de pronto? La presión mediática no creo que incida tanto en el escenario de la memoria de la insurgencia. Pues señor Mendoza, de igual forma es importante tener en cuenta que algunos analistas del conflicto armado, por ejemplo, en norte de Santander, señalan que ese paso entre el Estado y las FARC permitiría que grupos insurgentes como el ELN y el LPL hicieran parte de ese proceso. Vamos a ampliar la información, hacemos contacto con el periodista Jorge Colmenares, quien se encuentra en norte de Santander. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Norte de Santander ha sido también una de las zonas del país que más ha sido golpeada por la guerrilla de las FARC y el conflicto que ha vivido frente a las autoridades, las tropas del ejército y los cuerpos armados de policía legalmente establecidos. Uno de los analistas de este conflicto en esta sección del país, don Wilfredo Cañizales, uno de los que más sabe de este tema en esta sección del país, destacó lo anunciado desde La Habana ayer y lo que confirma con fecha fija lo que sería la suscripción de un acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla más antigua del mundo. Usted sabe muy bien que nosotros somos unos convencidos y unos comprometidos con el apoyo a la solución política al conflicto. Yo creo que los acuerdos de ayer a que llegaron las FARC y el gobierno nacional marca definitivamente que este proceso es irreversible. La disposición de las FARC y la disposición del gobierno nacional de avanzar rápidamente en acordar lo que está pendiente para hacer dejación de armas es un mensaje extraordinario para la sociedad, para el país y sobre todo, Jorge, para los norte-santanderianos. Cabe recordar que para el caso de Norte de Santander, en donde las dos guerrillas, FARC y ELN, actúan, y también el reducto del EPL comandado por alias Megateo, pues se debe tener en cuenta que a la firma o a la supuesta desmovilización o desescalonamiento del conflicto por parte de la guerrilla de las FARC también faltaría revisar el tema que concierne al ELN especialmente. Muy buenas tardes. Jorge, buenas tardes. DirecTV Internet ya está en Bucaramanga, Girón y Florida Blanca. Conéctate con la calidad que ya conoces. Llama gratis desde tu celular al numeral 350 y marca opción 1. DirecTV te cambia la vida. Estamos conversando con Edgar Mendoza, él hace parte de la Mesa Departamental de Víctimas y quería preguntarle qué va a pasar con aquellos hombres que continúan, pues hasta que no se firme el acuerdo de paz, continúan en el grupo de las FARC y con aquellos del EPL, del ELN también. ¿Qué pasa cuando se firme realmente un acuerdo de paz entre Colombia, entre el gobierno de Santos y estos grupos? Bueno, considero que la insurgencia y el gobierno en esas negociaciones tienen que estar desarrollando toda el proyecto, toda la proyección de cómo va a ser la inserción a la vida civil de la masa insurgencial, los hombres que están en la guerrilla y que de alguna manera tienen que incorporarse a la vida social y productiva del Estado. El Estado tendrá que establecer unos canales para que estos hombres salgan a hacer su vida normal, pero también contribuyan al escenario de la riqueza patrimonial del Estado y la riqueza particular de ellos, al sostén de sus familias, porque todos, igual que nosotros, tendrán sus familias y tendrán que sostenerlas. Eso es uno de los asuntos que ha llevado, por ejemplo, al fracaso del proceso de la Ley 975, que el Estado no ha encontrado en dónde ubicar a las bases del paramilitarismo, y ellos se han dedicado, no todos pues, pero una parte de ellos se han dedicado a lo que hoy día quieren identificarnos como bandas criminales. Lo que consideramos es que ese fenómeno no puede impactar porque sería pues una desventura. Entonces el Estado y la dirección, el comando insurgencial que está negociando en La Habana, tiene que definir de manera estratégica, de manera muy versátil y muy inteligente, cómo van a ubicar a toda su base de gente hoy día levantada en armas. En cuanto al EPL y el ELN, pues hay que esperar cómo se van a desarrollar esas negociaciones. Entiendo que con el ELN hay unos acercamientos, no conozco en detalle los avances que se hayan logrado, pero igualmente tenemos el anhelo y la esperanza de que con ellos se pueda negociar. ¿Y qué podría pasar con los guerrilleros que no decidan acogerse a este acuerdo?
No, eso sería un asunto de insubordinación. Entendemos que las FARC actúa como un cuerpo sólido con unos mandos y unos hombres que acatan la instrucción de mando. Suponemos que esa especulación, y esperamos que esa especulación no pueda desarrollarse. También se contempla, Edgar, el tema de la participación de las FARC en política, que es a lo que la gente de pronto tanto le teme o no le teme, sino que le ha tenido como cierta reserva de que personas que han estado en el conflicto puedan elegir y ser elegidos en cargos públicos. Claro, lo que ocurre es que ahí sí el poder mediático incide bastante, porque ignoramos, por ejemplo, que acabó de terminar un mandato un hombre que fue guerrillero montonero, Pepe Mujica. Y qué mejor rastro de un gobierno desarrollado por un sujeto como él, que ha dejado a su país y ha dejado a su gobierno en un estándar muy elevado, no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional. Eso implica que también hay que pensar que los hombres y mujeres que están en el movimiento insurgente son hombres preparados, son hombres tolerantes, son hombres que han llegado al movimiento insurgente porque les ha correspondido, porque las condiciones sociales, políticas y de represión los llevaron a esa situación. El hecho de la insurgencia no implica el hecho concreto de la maldad, no es una correspondencia directa ese asunto. Entonces, y el hecho de la insurgencia no implica incapacidad para dirigir el Estado. Ahí está Mujica. Muy bien, nuestros televidentes continúan dándonos a conocer también su opinión. Vamos a Pamplona, donde alguien nos quiere expresar qué piensa acerca de este proceso. No estoy de acuerdo con el proceso que está llevando, ya que le están dando todas las garantías a los de la FARC y están condenando a los militares. No conseguimos la paz porque no la hemos vivido, pero las nuevas generaciones tienen derecho precisamente a darse esa oportunidad. El hecho de que un líder guerrillero se siente con el presidente de la República, con los dignatarios, eso es un avance. Nos cuesta trabajo entenderlo porque nosotros concebimos solamente lo malo. Desafortunadamente nuestra cultura es concebir lo negativo. Yo creo que era la expectativa que todo el mundo esperaba y creemos los pamploneses, no solamente los pamploneses, sino todo el mundo, que todos los colombianos tenemos que, como se dice popularmente, tragarnos muchos sapos, pero que es en bien de procurar una paz que en este momento para mí es irreversible. Todo lo que se diga y el señor presidente Santos pues lo toma todo a bien. Es lógico que el proceso de paz se maneje de una manera pacífica, pero tampoco se puede permitir cosas que de tantos errores que se cometieron en el pasado con muchas familias, más que todo el sector rural. Y la verdad es que pues hay cosas que no compaginan con la realidad del proceso de paz. Lamentablemente ya es hora de que volteemos un poco la historia. Nosotros los colombianos, al mismo que Latinoamérica, ha sido víctima de todas las formas de violencia que hay, y en especial las mujeres, por ejemplo, en el conflicto armado en Colombia. 1:45 PM, continuamos con este análisis porque hay que saber qué está pasando en nuestro país y cuál será el futuro no solamente de la zona rural, sino también cómo afecta a las principales capitales. Y estamos con Edgar Mendoza, él hace parte de la Mesa Departamental de Víctimas. Quiero que nos explique si se puede entender porque es muy pronto, pero él habla y se hablaba en el comunicado que se emitió después de esa reunión de privación de libertades. ¿Habrá cárcel especial, cárcel ordinaria? ¿Cómo será el tema? Lo que se entiende de lo que se trató es que al movimiento insurgente y a sus integrantes, los que se acojan al proceso tienen la obligación de revelar la verdad respecto de todos los hechos. Ese compromiso, suponemos, de acuerdo a lo que pasó con 975, implicará la postulación por parte de la Fiscalía al sistema judicial, a ese tribunal especial, y ese postulado tendrá que revelar allí todos los asuntos que conciernen con su actividad al interior del movimiento insurgente. Ese asunto va a permitir que tenga el beneficio que se estableció en el acuerdo de una condena, una pena de 5 años a 8 años. Y pues los que no pasen a manifestar las actuaciones, pues están expuestos a condenas por fuera del régimen, de ese régimen especial que se ha determinado. Pero aquí hay un elemento particular que hay que considerar, y es que no solamente el movimiento insurgente el que va a ser sometido a ese tribunal.
sino todos los que han contribuido de alguna manera a que el conflicto se haya exacerbado y haya alcanzado esos escenarios de sangre y de violencia y de caracterización inhumana que el conflicto alcanzó. Implicados empresarios, implicados autoridades de todos los órdenes. Quiero preguntarle qué pasará de aquí al 23 de marzo. Se iniciará una campaña, porque hay que tener en cuenta que el presidente ayer ratificó que serán los colombianos quienes tendrán la última palabra, es decir, nos vamos con un referendo. ¿Se tendrá que hacer una campaña para votar por el sí apostar al proceso de paz? ¿Qué pasará en estos 6 meses? Sí, hay que entrar a hacer agitación de tipo político en favor del referendo y habrán quienes vayan a impulsar que el referendo no pase. El asunto es el llamado a la sensatez que nos obliga. Tenemos un conflicto de 60 años, tenemos un conflicto con un mundo de víctimas que supera en el análisis cualquier otro conflicto regional. Tenemos un conflicto exacerbado en la esencia criminal misma del conflicto. ¿Queremos eso los colombianos? Eso no es irnos a la autodestrucción de lo que constituye nuestra nacionalidad. ¿No es mejor el reencontrarnos, el podernos reconocer el uno al otro, no importa el bando en el que hayamos estado, pero poder decirnos, bueno, somos colombianos, echemos para adelante esta nación? ¿No es mejor eso que lo otro? Claro que sí. Usted ha dicho algo y es que la mayoría de colombianos, y ayer el sentimiento en general en el país era como entre de alegría, emoción, a algunas personas, y en la calle lo escucha uno, se le ponía como la piel de gallina de pensar que, bueno, vamos realmente a estar en un país sin conflicto armado en Colombia, pero no falta los detractores de los diálogos que se han desarrollado en La Habana. Vamos a escuchar lo que dijo el senador Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, frente pues al acuerdo logrado entre Santos y las FARC. El gobierno ha aceptado igualar a la sociedad civil con el terrorismo, lo cual constituye grave afrenta a la comunidad colombiana. En este acuerdo convertida en victimaria, cuando durante 50 años ha sido víctima del secuestro y del asesinato narcoterrorista. Cualquier ciudadano queda expuesto al riesgo de tener que aceptar un delito que no cometió como condición para no ser condenado a la cárcel. Pues qué decir ante esas declaraciones, ante los detractores, y sin llegar a ser un poco pesimistas, ¿qué podría pasar si en ese referendo se dice que no? Pues si en el referendo se dice que no, lo que ocurre es que no habría la posibilidad legal o constitucional de incorporar esos hombres, esos combatientes a la vida civil nacional. Habría que revisar si la insurgencia tendría una salida para eso, o si materialmente son capaces de lanzarse a la vida civil para ser condenados, y tendríamos que revisar entonces otros escenarios de acción en procura pues de que la cosa no tuviera ese desenlace. Nos hablan en el video que presentan del hecho de que 50 años de acción de guerra, pero no nos relatan cómo nace esa guerra, en qué injusticias se basó los primeros combatientes, los primeros mandos que se rebelaron contra ese orden que en la ignominia llevó a considerar que no podían aceptarse tratos tan indignos y había necesidad de rebelarse contra el régimen del Estado Nacional. Entonces, porque ellos no se fueron al monte solamente porque les ocurrió irse al monte. Hay que entender las condiciones en que ese momento inicial del conflicto, esas condiciones de violencia, de ese contexto de la violencia liberal conservadora, que es el genitivo del movimiento insurgente actual. Si se hace el análisis solamente desde el punto de vista del enfoque que nos quiere poner quien lidera los procesos, ese proceso particularmente, porque es que a veces también pareciera que el proceso, incluso ese llevar adelante una actuación contra el proceso de paz, no es incluso ni contra el proceso de paz ni contra las FARC, pareciera ser que es más bien por razón del orgullo y contra Santos. Entonces, habría que revisar todos esos escenarios.
Claro que sí, vamos a revisar también pues lo que han dicho en Cúcuta, personas que han sido consultadas por Oriente Noticias en torno pues a todo el proceso de paz en La Habana. Pues la verdad, ojalá se pueda firmar eso porque el país necesita ya tener certeza y claridad en ese tema para poder llegar a la anhelada paz. Esperar a ver qué sucede con eso, ¿no? Porque pues no es muy creíble, las FARC hacen cosas que realmente dice uno no quieren paz. Ojalá se dé y se cumpla eso porque sería muy bueno para el país, para todo el mundo, para que a ver si se acaba un poco la violencia. No, pues la verdad, muy bien el proyecto. Ojalá y si quiere, Dios quiere y se den las cosas. Sabe que necesitamos la paz en Colombia. De pronto, pero eso es lo que hay que esperar a ver si es verdad. Pero sí, eso es lo que anhelamos todos, ¿no? Tener la paz aquí en Colombia. Como siempre, eso es una gran mentira del gobierno. Para haberse firmado la paz hacía rato se hubiera hecho. Eso es falso, eso se demora mucho. Nada. ¿Por qué? No, porque ahí no, o sea, no, mejor no. ¿Qué opino? Pues de que ojalá sea un acuerdo bien y que todo salga bien. Porque si no llegan a un acuerdo, estamos fritos todos. Pues sí, está muy bien, si la van a firmar pues está bien. ¿Lo cree? Pues creer, no creo. Porque ellos dicen una cosa y después salen con otra. Que eso es una farsa, que el gobierno nacional quiere vender al país a la guerrilla. Entonces no debería ser así. El que es nunca deja de ser. Pues sería un proceso muy bueno para Colombia porque todos estamos esperando el tan anhelado proceso. 1:54 p.m. y una de las víctimas que estuvo en La Habana, Cuba, hablando en medio del proceso de paz, es María Jacqueline Rojas, a quien la guerra le ha quitado 3 familiares y aún ella le han intentado asesinar. La periodista Paola Romero tiene los detalles de esa información. Paola, buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Y la siguiente es la historia de una mujer que durante los últimos 20 años, ella y toda su familia han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Tuve la oportunidad de viajar hacia La Habana, Cuba, a hablar de frente con los guerrilleros de las FARC, también con el gobierno nacional. Para ella, el proceso de paz se ve con esperanza, pero todavía le falta un pedazo a esta torta. María Jacqueline Rojas es una barranqueña de 47 años, madre de 6 hijos y víctima de la violencia que se vive en este país desde hace 20 años por cuenta de los grupos alzados en armas. Y a papá lo asesinan en el 92, que es el asesinato que comete que el autor material es las FARC. Pero también es cierto que a mi padre lo colocan a trabajar en una base militar siendo un civil. ¿Y quién lo coloca a trabajar? Pues Ecopetrol. Porque mi padre pues era un humilde trabajador de contratos de la empresa y en una zona tan controlada por la guerrilla en ese momento, lo ponen a trabajar en una base militar de conductor, a la base militar que hay dentro de la empresa que cuida él. Y entonces pues él tenía que como conductor entrar y salir de la refinería transportando ejército, que ese no era el papel. Y claro, pues la guerrilla lo declara objetivo militar y lo asesina. 1:55 p.m, pues bien, son las voces de las víctimas, quienes ya ven como ese proceso de esperanza. Ya para finalizar, señor Edgar Mendoza, coordinador del Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos, ¿cuál sería como ese llamado, ya ese panorama o esa conclusión que podríamos arrojar hoy? Pues lo que esperanzamos es que en 6 meses, como lo ha dicho el presidente, se pueda concretar y se pueda firmar tanto por los comandantes insurgentes como por la comisión nombrada, delegada por el gobierno, esa anhelada paz. El propósito es que, alcanzada la paz, el Estado colombiano empiece su proceso de superación del otro conflicto, del conflicto político y social que nos absorbe día a día. El hecho de la inserción por nuestras élites en esa política neoliberal implica que tenemos todavía que superar también ese escenario. Tenemos que buscar cómo las posibilidades económicas y sociales y políticas alcanzan para todos los colombianos y no se concentran solamente en unos solos. El propósito fundamental de la superación del conflicto armado, esperanzamos, estamos confiados de que se supera en 6 meses y ojalá sean 6 meses.
Pues muchísimas gracias y esperamos entonces que pues sea un éxito y sea por fin el final del conflicto colombiano, que como usted lo ha dicho, tenemos más de 60 años esperando por fin este acuerdo. Vamos a continuar viendo la historia que ha preparado la periodista Paola Romero frente a una de las víctimas, quien estuvo en La Habana, Cuba. Que cuida él, y entonces pues él tenía que como conductor entrar y salir de la refinería transportando ejército, que ese no era el papel. Y claro, pues la guerrilla lo declara objetivo militar y lo asesinan. El segundo asesinato fue el de mi compañero en ese momento, que es el papá de mi hija. A él lo asesina el ELN. En el año 2000 él era taxista y en esa situación del conflicto en el que se toman a sangre y fuego Barranca Bermeja, que es la entrada de los paramilitares, 2000-2001 Barranca colocó más de 800 asesinatos en un año. Y el tercer asesinato es el de mi hermano, el que hacen los paramilitares en el 2003. Mi hermano es un profesor en Barranca Bermeja, había sido profesor de la zona rural, había estado junto con Monseñor Jaime Prieto en unos acercamientos de diálogos con el ELN cuando todo el tema del despeje. Pues los maestros en los pueblos y en las veredas son la voz de las comunidades. Entran a mi casa, yo estaba sola con mi hija, con mi chiquita, que es un ser, una bebé especial, la cogen a ella y me dicen, la vida de ella depende de usted. Si usted grita o hace algo, ella paga las consecuencias. Yo creo que mis pérdidas directas han sido muy duras. Yo cuando los llevé al cementerio, les dije a ellos en su memoria que pues yo no los estaba enterrando, que los sembraba para la vida. Esta defensora de los derechos humanos fue una de las víctimas que hizo presencia en La Habana, Cuba, en medio de la negociación del proceso de paz. Irlos a ver a la cara, a estos que me han convertido y que me han hecho la vida casi que añicos, dice uno en el lenguaje popular. Y cuando digo a ellos, hablo de las FARC como un actor armado ilegal concreto que ejecutó una orden, que ejecutó la parte material para el asesinato de mi padre, pero también ver al gobierno, de cara al gobierno, sabiendo que también tienen un actor armado que es legal y que para mí como defensora en el territorio no ha sido fácil ese ejercicio, también con esos actores armados legales, por todo el señalamiento, por toda la estigmatización, por todo lo que significa esa carga de que en este país quien denuncia es visto como guerrillero, y así nos han señalado toda la vida. Aunque ve con esperanza este punto en el que se encuentra el proceso de paz, asegura que a ese pastel le hace falta un pedazo. Yo sí tengo mucha esperanza, creo que hay esperanza. Creo que hay unas mínimas voluntades políticas, porque ahorita se negocian y se hacen unos arreglos y unos acuerdos, y de hecho el marco de justicia transicional esto posibilita unos mínimos de acuerdos dentro de dos que se están confrontando, pero ahí como quedamos las víctimas, ¿verdad? Sentimos que no nos recoge, porque más allá del tema de la pérdida por la confrontación que hemos tenido la población civil, también están otros tipos de muertes que se siguen dando en el país y que se van a seguir dando, a pesar de esta negociación. Y esa muerte tiene que ver con todo el tema de lo estructural, la voluntad política, que haya un cambio social y que se revierta en derechos para la población.